todos nuestros amigos que nos escuchan una vez más en un espacio de Neuron Energy Talks, donde cada semana les traemos las opiniones de aquellos líderes que están trabajando para fortalecer el ecosistema energético en nuestro país. Y pues hoy estamos muy contentos de arrancar el año, de tener un año con muchos retos, muchas oportunidades y tener esta conversación con María José Treviño, que muchos de ustedes ya la conocen, es la directora de México para Climate Energy. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. No, muchas gracias, Franco. Gracias por tenerme aquí en su plataforma. Gracias, María José, por venirte a platicar un ratito. Y justo me gustaría empezar a hablar de un tema que estuvo sonando mucho en el 2024, que fue el de la inteligencia artificial. También en 2024, por efectos de nearshoring y desarrollo que ha tenido nuestro país, hemos visto una creciente demanda en los servicios de la energía. ¿Cómo tú ves que la inteligencia artificial está impactando en la forma en la que se consume la energía? ¿Qué impactos está teniendo el medio ambiente el desarrollo de los data centers, la inteligencia artificial, pero también cómo nos puede ayudar para ser más eficientes? Pues mira, yo creo que lo vemos en el 2025, lo vamos a ver en el 2025, lo venimos viendo 2024, seguramente antes también en menor instancia y con mayor crecimiento seguramente en los años a venir. Entonces, la inteligencia artificial, por supuesto, que viene a transformar procesos, operaciones, industrias completas. Primero, habrá que entender pues los retos que esto conlleva para poder sí aterrizar y hacer el buen uso de la inteligencia artificial y ligarlo obviamente a los retos energéticos que vemos o enfrentamos con esta ola de demanda por parte de los consumidores de inteligencia artificial, tú y yo, todos. Em, Entender, yo creo que primero los retos primero de la capacitación, ¿no? De cómo utilizar esta inteligencia artificial para poder eficientar los procesos y hacer uso de ella de forma positiva siempre. Más y más personas se van a ir capacitando, por lo tanto, más y más demanda de este tipo de herramienta. Los sistemas de inteligencia artificial pues van monitoreando esos patrones de consumo energético, identifican las ineficiencias, realicen ajustes rápidos para reducir el desperdicio. Esto incluye, pues, equilibrar las cargas de trabajo, predecir necesidades energéticas para evitar el uso excesivo del mismo. Entonces, o de la energía. Nuestros clientes, que son los consumidores de energía, industriales, comerciales, están empezando a implementar este tipo de soluciones. Eh, Obviamente también está, o ellos ven, siendo industrias, siendo negocios competitivos, ven el reto de si no lo utilizas, estás compitiendo con otros que sí lo usan y eventualmente pues te va a poner en una desventaja, creando un reto adicional. Si no usas la inteligencia artificial, pues estás dejando dinero sobre la mesa, porque el tiempo que utilizas para emplear la herramienta es una fracción de lo que una persona humana pudiera utilizar en cuestión a tiempo para lograr investigar lo mismo. Y con esto creo que debemos de buscar ser más eficiente con los recursos, aprender, identificar áreas de oportunidad, analizar alternativas, dar seguimiento. Y entonces, toda esta inteligencia artificial, pues, tiene que venir el soporte de algún lado, ¿no? Y entonces nos metemos en el tema de centros de datos, de los data centers. Son fundamentales para el funcionamiento de la inteligencia artificial, han incrementado a nivel global, en México también considerablemente, y se espera seguir incrementando su demanda energética. Más o menos se prevé globalmente un 160% para el 2030, lo cual es muchísimo. En México actualmente existen alrededor de 200 data centers que están o ya activos, en construcción o en desarrollo. Somos uno de los 11 países con mayor relevancia y aún tiene una proyección de crecimiento importante. Y este crecimiento, pues, puede ejercer presión adicional sobre una red eléctrica ya sobrecargada, afectando la capacidad para satisfacer las necesidades industriales y residenciales. Y bueno, por otro lado, pues el impacto ambiental, como tú bien lo decías, ¿no? Que conlleva este incremento en demanda ligada a la inteligencia artificial y está siendo atendido por estos centros de carga o centros de datos modernos que se están volviendo mucho más eficientes en su uso de energía
aprovechando también fuentes renovables, mejorando los sistemas de enfriamiento que tienen, la tecnología más inteligente para reducir las emisiones. Entonces, al mismo tiempo, la inteligencia artificial contribuye a resolver problemas ambientales al hacer que el ecosistema, pues como las redes eléctricas, las cadenas de suministro sean más eficientes, aunque la demanda energética representa un reto, ¿no? Entonces, también es una oportunidad para innovar, construir un futuro más sostenible. Por último, te mencionaría en esta primera intervención que la creciente demanda energética impulsada por estos avances tecnológicos, em, pues resalta la necesidad de modernizar y expandir la red eléctrica en México, ¿no? Abordar esta situación va a requerir de mucha colaboración entre los sectores público y privado para poder invertir en soluciones innovadoras que atiendan a esta demanda, pues no nueva, pero sí creciente, como redes inteligentes, integración de energías renovables, tecnologías de microredes. Y estas mejoras no solo van a respaldar las crecientes necesidades energéticas, sino que también van a aumentar la confiabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Y justo me gustaría retomar ese último punto, estos retos que ya tenemos, la colaboración entre el sector público y privado, y platicar un poquito del tema de infraestructura. ¿Dónde estamos parados a nivel de infraestructura? Sí, para seguir atrayendo inversiones en data centers, pero también inversiones de carácter industrial. Sabemos y suena todos los años el reto de la infraestructura, las redes de transmisión, las redes de distribución, pero ¿qué sí se puede hacer? De entrada, ¿hay dinero para poder invertir en estas cosas que son muy relevantes? El tiempo que implica justamente renovar nuestra infraestructura, ¿qué sí se puede hacer y qué le recomendaríamos a la nueva administración que debería justamente trabajar para fortalecer este ecosistema? Mira, para satisfacer la creciente demanda energética de la industria de centros de datos en México, las mejoras en infraestructura deben de centrarse en áreas clave. Fortalecer los marcos regulatorios es esencial para agilizar los permisos, incentivar la adopción de energías renovables, garantizar la confiabilidad de la red eléctrica. Todo se centra, como tú dices, en los tiempos. O sea, estos proyectos son grandes proyectos y el invertir en infraestructura pues toma tiempo y a la misma vez es un alcance o un beneficio que se va a llevar a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que ser muy ágiles o intentar ser muy ágiles para atender la demanda hoy, porque no se han hecho estos proyectos en los últimos años. Las inversiones en soluciones de almacenamiento de energía como sistemas de baterías pueden mejorar también la estabilidad de la red y equilibrar la oferta y con la demanda fluctuante, ¿no? Por otro lado, la inversión en infraestructura de fortalecimiento de la red es crítico para satisfacer la demanda creciente de esta industria, especialmente considerando que el uso de la tecnología irá en aumento, lo que decíamos, y por lo tanto, pues los centros de datos serán más y más valiosos, ¿no? No podemos dejar de no darle la infraestructura necesaria para que se coloquen o se sitúen estos centros de datos en el país, porque será más y más valiosa esta industria en un futuro. Ahora, para que ellos puedan cumplir con la reducción de la huella de carbono, porque tenemos muchos clientes de data centers y sí vemos cómo es una de las industrias que más consciente es con este tema de la reducción de la huella de carbono. Entonces, hay que ayudarlos también a cumplir porque sus clientes les solicitan que cumplan con ciertos criterios. Entonces, para que puedan cumplir con estas metas de sostenibilidad, la inversión e integración de la energía limpia es bien importante, permisos, pero a su vez infraestructura que les permita de forma coordinada pues entrar nuevas centrales de generación, la modernización de la red para apoyar a esas centrales de generación. Son acciones críticas para hacer esta industria sostenible a largo plazo. Y al alinear estos esfuerzos, pues México puede desarrollar una infraestructura energética sólida que respalde la industria de data centers y al mismo tiempo que avanza hacia los objetivos de sostenibilidad,
pues para todos, sus empresas, la comunidad de inversionistas en general. Oye, María José, ¿y cómo se traduce esto en el mundo de la inversión privada? ¿Qué escuchan ustedes por parte de aquellos que buscan invertir en México, los que ya están establecidos? ¿Cuáles son sus necesidades energéticas? ¿Qué tan retador les ha sido acceder a energía limpia? Acceder de entrada al suministro. Platícanos también, pues, qué opciones hay en el mercado, cómo van a jugar los PPAs en el corto plazo. ¿Cuál es tu lectura sobre todo esto? Claro, mira, empiezo un poco, si quieres, sobre cómo consumen, o cómo están respondiendo los centros de datos a esta demanda, ¿no? Del incremento en uso de tecnología y uso de la inteligencia artificial, y sus necesidades energéticas, cómo las están, respaldando, ¿no? Se espera que la inteligencia artificial represente más o menos un 20% del consumo energético de los data centers para el 2028 a nivel global. Entonces, esto irá en aumento. Esto significa que esta industria tiene que reconocer la creciente demanda del uso de la tecnología, lo que eso les exigirá actuar de acuerdo a esta tendencia para poder satisfacer su negocio de la manera más responsable posible. Los centros de datos están adoptando tecnologías de vanguardia, mejorando su eficiencia energética, sistemas avanzados de enfriamiento, como la refrigeración por inmersión y la refrigeración líquida. Son innovaciones clave que están tomando. Y estos sistemas, pues, son más eficientes de lo que antes se veía, ¿no? Em, Esto reduce significativamente el consumo de energía. Entonces, por un lado sube, por otro lado implementan soluciones que lo bajan, ¿no? Muchos centros de datos están utilizando ellos mismos inteligencia artificial para optimizar este uso de la energía, ¿no? Y están firmando PPAs, Power Purchase Agreements, para suministro de fuente de energía renovable, para poder reducir la huella de carbono, y están enfocados también en hacer diseños más compactos que les permitan escalar de manera eficiente. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, hemos atendido algunas empresas de data centers que llegan y dicen, quiero adquirir un data center ya existente, pero necesito entender si hay posibilidad de crecer, porque si no, es inviable el negocio. Entonces, la capacidad o el acceso a la energía es clave para poder hacer de su negocio un éxito, ¿no? Y eso, o sea, está totalmente ligado con el consumo de energía, su éxito. Em, entonces, esta parte, o sea, hay que entender cómo las acciones que están tomando suben su consumo, reducen su consumo y entonces están tomando medidas para poder hacer frente a estos retos. Entonces, si nos metemos al tema de cómo, qué avances tecnológicos podrían ayudar a los centros de datos a reducir su consumo de energía y su huella de carbono, pues están firmando contratos PPAs, con generación o suministro en el mercado eléctrico mayorista renovable. Es lo que la mayoría están haciendo. Primero es asegurar la energía, luego es que sea energía renovable, luego es a un costo de beneficio, y todo esto tiene que juega un papel importante de en dónde se sitúan, en qué parque industrial o en qué terreno o en qué estado. Hemos hecho mucho due diligence en ese sentido para esta industria en particular. Entonces, los contratos de energía renovable todavía son viables, todavía existe energía renovable, todavía tienen un costo menor al de la tarifa de CFE suministro básico en promedio de un 15%, 12, 15%, en ciertas zonas un poco más, dependiendo del esquema que están buscando. Ahora bien, también están incorporando instrumentos como los IREX para poder comprobar la compra de energía y el consumo de energía renovable, ¿no? Esto a su vez se lo transfieren o se lo comprueban a su cliente o a sus clientes finales. De hecho, también hemos hecho due diligence en algunos sites donde
nos piden entender cómo es que van a asegurar el parque o el propietario la entrega de energía, cómo va el proceso, porque a su vez, si no cuentan con este seguro, digamos, el contrato de su cliente no va, ¿no? Entonces, tienen que asegurar antes y después firmar muchas veces, en muchos casos. Entonces, además de firmar estos PPAs, como usuarios calificados en el mercado eléctrico mayorista, también se están considerando la integración de generación en sitio al portafolio de energía, como la solar, como la eólica, y también en conjunto con soluciones de almacenamiento de energía que permite a los centros de datos reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Las, digamos, todo esto es un complemento y tiene que hacer sentido de negocio, tiene que hacer sentido físico, digamos, de dónde están ubicados y de cómo es su perfil de consumo y el perfil de riesgo que tiene cada empresa, ¿no? Entonces, definitivamente se puede, ¿no? Y se está haciendo hoy en día. Lo más importante es entender qué alternativas son las ideales para su empresa en particular, no para la industria en general, aunque sí hay ciertas tendencias dentro de, y cómo administrar correctamente ese portafolio o esos contratos. ¿Y cómo jugaría, por ejemplo, el papel de los data centers en las emisiones de alcance 3? Híjole, es muy, muy, muy buena pregunta que nunca me habían hecho. Em, a ver, yo creo que ahorita las empresas están batallando para medir esta huella de carbono o estas emisiones alcance 3. O sea, más y más empresas vemos que están reportando sobre Scope 1 y sobre Scope 2. Las tres son bien, bien complejas de poder resolver. Em, pero bueno, sin duda hay algunas industrias que están llevando a cabo este análisis en toda la cadena de suministro. Sí lo veo con muy poca estandarización. Por ejemplo, hay ciertos clientes que le solicitan un llenado de un formato muy básico. Hay empresas que permiten que los IREX sean justificados como energía renovable sin tener energía renovable detrás. Hay algunos que los forzan a cumplir con energía renovable y tienen que mostrar su contrato y tiene que haber una empresa como nosotros, tercera, que mide esas emisiones mes tras mes, las emisiones que se evitaron a través de ese contrato de suministro contra un CFE de suministro básico o contra la comparativa que ellos nos den, ¿no? Y sí creo que hay una gran oportunidad en ese sentido. No nada más de la industria de centros de datos, las industrias en general, de poder estandarizar un poco más este, este tema del Scope 3 de emisiones. Pues gracias por compartirnos esa importante visión que tienes, María José. Y quisiera regresar a uno de los temas anteriores, que es el tema, pues, del agua. ¿Cómo estamos parados hoy en día? ¿Cuál es la situación que vive nuestro país? El tema de infraestructura del agua. ¿Qué tan retador es para las empresas, los data centers, las empresas industriales? ¿Cuál es la situación que viven justamente con el tema del agua? Yo no soy la experta en agua, yo soy la experta en energía, pero sí te puedo compartir que alguna de las cosas que hemos visto es, bueno, en general la crisis del agua en el norte de México representa unos retos bien importantes para el desarrollo de infraestructura de centros de datos en específico, porque los sistemas de enfriamiento tradicionales en estos centros dependen de gran medida del agua. Así lo vemos con muchas industrias. Y en las regiones que enfrentan escasez de agua, esta dependencia aumenta la presión sobre los recursos locales ya limitados y complica el desarrollo y las operaciones de los proyectos y se hace más pushback en general de que esos proyectos entren a la ciudad o a la región, etcétera. Entonces no se facilita la inversión en ese sentido. Entonces, para abordar ese problema,
pues muchos operadores de centros de datos están adoptando tecnologías que ahorran agua, ¿no? Están implementando estas medidas. Es bien interesante cómo la presión o la escasez te hace voltear y pensar en esto y priorizar recursos en este tipo de esfuerzos o de soluciones. Em, los operadores también están priorizando la selección de sitios en áreas con mejor disponibilidad de agua o desarrollando sistemas innovadores de reciclaje de agua para reducir el consumo. La crisis del agua también resalta la necesidad de colaboración entre sectores privados y públicos, gobiernos locales, para asegurar esa gestión sostenible de los recursos. Al final creo que es responsabilidad de todos. Y al adoptar estas tecnologías avanzadas de enfriamiento y prácticas sostenibles que tengan toda la conciencia y todo el interés en invertir, en aplicar estas soluciones y en dar seguimiento a las mismas, pues la industria de centros de datos puede seguir creciendo mientras minimiza su impacto sobre los recursos hídricos que tiene, que son limitados, sin duda alguna. Gracias, Mario José, por compartirnos justamente tu visión sobre estos temas. Y antes de pasar a los últimos temas que por acá traemos, me gustaría no dejar de pasar la oportunidad y hablar también de ti. Se te ha reconocido mucho justamente tu liderazgo, tu participación en el sector energético, también para ser un ejemplo para las mujeres. Y justo me gustaría que nos platicaras un poquito de eso. ¿Cómo viviste tú ese camino de poder precisamente tener liderazgo y protagonismo en este sector? ¿Qué le recomendarías a las mujeres que se están metiendo en esta industria? ¿Y cómo hemos avanzado? ¿Cómo estaba cuando comenzaste tú? ¿Qué sí se ha hecho en el camino para mejorar las circunstancias y poder justamente tener avances en cuestiones de paridad? Gracias por la pregunta. Yo creo que la transición energética en México pues requiere con mucha urgencia una perspectiva más inclusiva y la participación activa de las mujeres es clave para impulsar estos avances significativos. Por cuestión de diversidad, ¿no? De sí, generar valor en ese sentido. Actualmente, pues las mujeres representan más o menos el 22% de la fuerza laboral del sector energético con una presencia aún menor en roles de liderazgo. Y esa disparidad, pues no solo es cuestión de equidad, es una oportunidad perdida, ¿no? Cuando yo empecé en el sector hace como 10 años, pues por supuesto que ya habían muchas mujeres que ya habían recorrido las escaleras corporativas y que habían puesto su granito de arena para romper techos de cristal que a lo mejor a mí ya no me tocaron, pero que a mí sí me tocó romper también para que otros o otras puedan disfrutar de esos avances, ¿no? Creo que todos tratamos de hacer nuestro esfuerzo para lograr la sensibilidad, la conciencia y no solo el llevar ¿no? Es generar conciencia de ese valor y esa oportunidad perdida que tenemos sobre la mesa. Los estudios demuestran que los equipos diversos toman mejores decisiones, fomentan la innovación y generan resultados empresariales mucho más sólidos. Y al aumentar la representación y empoderar a las mujeres en roles de liderazgo y técnicos, el sector energético puede abordar los retos con nuevas perspectivas, ofreciendo soluciones de mayor impacto para la transición hacia una energía sostenible en el tiempo, hacia negocios sostenibles en el tiempo, ¿no? En nuestra empresa reconoce contar con mujeres en posiciones de liderazgo que están moldeando el futuro de la energía en México desde los distintos departamentos, no solamente en energía, pero sí trabajando en una empresa de energía, ¿no? Que al final pues contribuyen al sector de una manera u otra. En Acclaim, por ejemplo, pues tomamos medidas de cultura, contratación que permite la equidad entre mujeres y hombres y hemos logrado de forma totalmente natural, no por cuotas, pues una participación del 43% de mujeres en nuestra empresa, en toda la escalera corporativa. Apoyamos activamente iniciativas para atraer, capacitar, retener talento femenino
y tengo que abogar por políticas laborales que generan cómodas, que existan esos canales de comunicación en caso de haber alguna situación. La inclusión no es solo un valor, es una estrategia para construir una industria energética más fuerte, innovadora, sostenible. Sobre todo si estamos hablando pues con personas de negocio, hay que hacerles ver y hay que mostrar esos datos duros que son un no-brainer, ¿no? Hay que impulsar la diversidad en los equipos. Qué importante mensaje, María José. Y también me gustaría escuchar tu opinión sobre un tema también muy interesante que se me hace, que es el de la marca personal. Parece que por la época en la que vivimos, redes sociales y demás, ha sido muy importante para los profesionistas tener una marca personal. Pues definitivamente, si miramos el sector energético, muchas personalidades destacan. Por supuesto que tenemos que resaltar lo que tú has hecho, pero platícame, ¿esto fue algo planeado, no planeado? ¿Te gustó ser muy influyente en este sector? ¿Tiene algún beneficio en tus actividades del día a día? ¿Cómo es que María José Treviño ha crecido su marca personal y por qué? Platícame. No fue nada planeado, eso sí te puedo decir, yo creo que es un camino que lleva la vida y sí, una vez se entiende digamos, el mensaje que puede llevar una marca personal, se hace conciencia de la responsabilidad que se tiene y se aprovecha el poder tenerlo. Se cuida con la vida esa marca personal, hay que cuidarla, hay que alimentarla todos los días, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. Yo en lo personal una vez entendí que fui construyendo de manera orgánica, digamos, esa marca personal, sí me senté a hacer conciencia y dije, a ver, me quiero concentrar en lo que yo aporto valor y en el mensaje que yo quiero dar. Y entonces todo, digo, si se meten a mis redes sociales profesionales, por supuesto, pues van a ver esos intereses y ese mensaje que yo llevo al mundo y poniendo mi granito de arena para poder avanzar en estos temas, que es pues la energía, en cuestión a sostenibilidad, ¿no? El ser expertos en el tema como Acclaim, creo que aportamos mucho en ese sentido. Representamos más o menos entre un 15 y un 20% del volumen de energía en contratos privados de electricidad en México. Entonces eso pues marca tendencias, podemos compartir valor en ese sentido. Y el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer en puestos clave, especialmente en la parte de gobierno corporativo, que me ha tocado el honor de participar en algunos consejos, empresas públicas, privadas, familiares, startups, digamos, distintas visiones que me han permitido, pues, también aportar de alguna manera y dar visibilidad a más mujeres en estos roles, impulsar el rol de la mujer en este, pues, nivel de liderazgo y bueno, ojalá motivar a que más lleguen o pasen por ese pipeline para prepararse, para educarse, para tomar decisiones, para entender riesgos y que puedan demostrar esas capacidades y llegar hasta arriba. Entonces, marca personal, cuídenla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, y pues sí, eso es lo que pudiera compartir en torno a ese tema. Grandes consejos, qué interesante escuchar tu opinión, tu experiencia, María José. Y ahora un poquito para ir terminando, me gustaría que hablemos sobre el futuro. ¿Cómo se ve el 2025? ¿Cuáles son esos retos, estas tendencias que hay que tener en el radar? ¿Qué nos compartirías? Ya, yo creo que el reto de poder conocer a una nueva administración, de entender qué ideas permanecerán de la administración pasada y qué elementos nuevos traerán sobre la mesa. Creo que he visto esta administración más técnica, han mostrado interés por mantener el mercado eléctrico mayorista, han mostrado interés por facilitar la inversión o la operación de centrales de generación en sitio, abasto aislado, generación distribuida, han tomado ciertas medidas o ciertos cambios que han puesto sobre la mesa. Aún no sabemos
las reglas de operación de todos estos cambios. Creo que nos tenemos que mantener muy, muy, muy de cerca para poder ver la evolución. También siempre existen, siempre, independientemente del partido, siempre existen estos, pues estas curvas de aprendizaje entre una administración y otra. Creo que vamos a ver cómo nos va, especialmente con funciones pues, que lleva la CRE, que toma la CENER, que, no sé, actividades que se van a estar distribuyendo o cambiando. Vale la pena también considerar o seguir de cerca tiempos de trámites y agilidad que le van a dar a esos para poder pues dimensionar la oportunidad al corto, mediano y largo plazo que requieren esa visión o visibilidad que requieren los inversionistas para poder tomar decisiones de inversión en el país. Entonces, yo siempre veo, soy muy optimista, veo las cosas buenas en todo. Van a haber sus retos, por supuesto, pero creo que también van a surgir muchas oportunidades, especialmente para los consumidores de México que, quieras o no, son los que rigen la demanda, hacia lo que hace el sector en general, ¿no? Hay que cumplir con lo que esas empresas necesitan, requieren para estar en México operando y lo que requieren para operar, ¿no? Energía limpia, energía con confiabilidad, inversión en infraestructura para poder tener una red resiliente. Y bueno, por supuesto, pues cumplir con esa capacidad de consumo que tienen para poder solventar sus negocios y poder crecer. María José, pues me gustaría agradecerte por venirte a platicar nuevamente aquí con nosotros. Hablamos de temas bien interesantes, un poquito de todo, escuchar tu experiencia, tu visión, tu opinión en cosas muy relevantes para nuestro país. Ya como último, no sé si tengas algún mensaje final que nos quisieras compartir, alguna conclusión, algún tema que no hayamos platicado. ¿Con qué nos vamos despidiendo, María José? Pues primero te agradezco mucho, Franco, la invitación a participar aquí en la plataforma de Neuron. Y bueno, yo diría que el 2024 nos dejó mucho. Creo que fueron grandes aprendizajes. Logramos hacer muchas, muchas, muchas cosas. El 2025 ojalá sea mejor. Van a haber oportunidades. Podemos ayudar a los consumidores a tomar decisiones sobre pues cómo migrar de un esquema a otro, cómo armar sus portafolios, cómo incorporar energías renovables, qué hace sentido en cuestión a instrumentos como los bonos verdes, como los IREX, como los certificados de energía limpia, cómo hacer sentido de esos casos de negocio, cómo aplicar, cómo hacer las licitaciones, cómo protegerse en la compra de energía, y volverlos más sofisticados en el seguimiento y administración y uso de las tecnologías para poder detectar oportunidades, riesgos y así poder gestionar mejor su presupuesto energético. Pues muchísimas gracias por ese mensaje final, por estar aquí con nosotros, también a tu equipo que nos ayudó a coordinar esta plática, a todos nuestros amigos industriales que vienen a escuchar opiniones e información de gran valor. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, María José.